tan estranyes com, per exemple, un dels videojocs de la Zelda. També Silent Hill és un altre videojoc que s'inspirava en Twin Peaks i bueno, això ja és Expediente X, és també una altra influència de Twin Peaks. Esta segunda versión ya se comercializa en vídeo en algunos países europeos i això és cert, de fet, això és un anunci de l'UVHS d'Assassinat en Twin Peaks, que era l'episodi pilot amb un final modificat i que es podia llogar ja al mes de març a Espanya. Em fa gràcia perquè després semblava que Twin Peaks fos una cosa nova, però en realitat als videoclubs ja hi havia possibilitat de veure almenys l'episodi pilot amb un final diferent. El reparto de Twin Peaks es muy curioso porque no son Brando ni Elizabeth Taylor, la mayoría de ellos, pero como decía Stephen Gyllenhaal, que era uno de los directores de la serie, los que no eran muy buenos tenían una sensibilidad de soap opera muy desarrollada y funcionaban muy bien para ese papel. Ha aparecido la figura del arconte recuperada como una figura que existe desde el principio de los tiempos, de hecho desde mucho antes de que existiese el hombre, y son unas criaturas que viven en las esquinas y se alimentan de emociones negativas. El mejor actor que está en la serie es Ray Wise y cuando desaparece de la serie, hostia, hace mucho daño también. O sea, las escenas de Leland son todas y cada una de ellas solo culo. Pero siempre que hay movida mágica pasa cosas con la electricidad, se va la luz, con pop y tal, o sea, dijésemos que el factor oscuro que afecta a la gente de Twin Peaks afecta cuando se manifiesta, altera la